Bienvenidos, hermanos, a un servicio más de la Iglesia Bautista Bethesda. En esta hora, acompáñenme por favor en sus himnarios al número 265, Lluvias de Gracia. Amén. Hola, soy el pastor Daniel Jones de la Iglesia Bautista Bethesda. En esta hora estamos transmitiendo desde aquí, desde la iglesia, el templo, y queremos animarte a que tú abras el Salmo 17. Ahí es donde vamos a estar estudiando en esta noche, el Salmo 17. Retornamos a la serie de los Salmos. Y habíamos estado estudiando varios salmos durante el año pasado y este año, y por causa del coronavirus nos habíamos desviado un poquito de ese estudio, pero hemos regresado a ese estudio y yo espero que sea de bendición para ti estos salmos. Ahora, en el contexto de este Salmo 17, encontramos que Saúl está persiguiendo a David en 1 Samuel capítulo 23. Y este salmo es escrito por David y él escribe otros 22 salmos siendo perseguido por Saúl. Escribe otros 24 salmos siendo perseguido por Absalón, su hijo. Un total de 47 salmos que literalmente hablan de la angustia, de ser acorralado, de tener problemas de desesperación. Yo quiero decirte que quizá en este momento, durante esta pandemia, tú te sientes un poco acorralado. Este salmo va a ser una bendición para ti. Es un salmo que es un salmo de súplica personal. Es un salmo que nos ayuda cuando nos sentimos amenazados, atrapados. Es un salmo de oración, de protección. Es un salmo mesiánico, aunque nomás tiene 2 o 3 referencias al Mesías. Pero es un salmo que nos ayuda en tiempos de problema. Entonces el Salmo 17 vamos a estudiar en esta hora y vamos a estudiarlo después de
esta oración. Padre, ayúdame al predicar. Necesito de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú obres en y a través de mi persona para ser de bendición a otras personas. Ayúdame a explicar correctamente tu palabra, a predicarla tal como es, a la gente tal como está. Y te pedimos, Señor, que si magnificamos tu nombre y si alguien acepta a Cristo, será de bendición y gloria a ti te daremos. En el nombre de Cristo. Amén. Damos gracias a Dios que nos dimos cuenta esta semana de una persona que aceptó a Cristo la semana pasada y gloria a Dios por eso. Ahora noten lo que dice el Salmo 17, el versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Tres cosas va a hacer David en este salmo. Tres cosas que tú y yo debemos hacer cuando estamos en angustia. En primer lugar, David ora. Estás orando tú. Debemos orar. David oró a Jehová. Oye, oh Jehová. Jehová es el nombre de Dios y significa que Él es autoexistente, es eterno, que no cambia, que era, es y ha de venir. Él es el Salvador. Y recordemos que la oración es invocar a Dios. Y Él oye e inclina su oído hacia nosotros. Noten lo que dice el versículo 6. Yo he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Entonces David está orando a Dios. Está David orando con un corazón sincero. Dice una causa justa. Esté atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Hermano, Dios sí oye la oración en cuanto a una causa justa. Estaban persiguiendo a David. Querían matarlo. Y David está orando. Note lo que dice el versículo 3. Tú has probado mi corazón. Me has visto de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste. He resuelto, que mi boca no haga transgresión. Hermanos, David evidentemente había confesado su pecado antes de empezar a orar esta oración. Y cuando uno confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David estaba limpio delante de Dios. Pero estos versículos, el versículo 1 y el versículo 3, en detalle hablan del Mesías, quien sus labios no hablaron engaño, quien había sido puesto a prueba, y él salió bien de la prueba. El primer Adán no salió muy bien de la prueba, teniendo solamente un mandato. El postrer Adán, Cristo Jesús, él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecar. Por eso él podía decir en el versículo 3, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. No hay nada malo con mi Salvador. Él es perfecto, el justo, así podía morir por mí, el injusto. Entonces David está orando y primero ora a Dios, pide con un corazón sincero y luego tiene varias peticiones. Noten las peticiones de David. En primer lugar, pide por sostén para no caer. El versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. David reconoce que no pueden ser sostenidos sus pies si él no está en los caminos divinos. Yo quiero animarte, vuelve al camino de Dios para que Él te sostenga. David pide por misericordia. Nota en el versículo 7. Muestra tus maravillosas misericordias.
no son meramente misericordias de Dios, sino son maravillosas misericordias. Lo mismo dice en el Salmo 31:21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia. David pide en tercer lugar por salvación de sus problemas. En el versículo 7 dice: tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, de la vista de los malos, dice el versículo 9, que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Saúl estaba buscando la vida de David. Él estaba acechándole para matarle. Es más, había mandado ahí en 1 Samuel 19:1 a Jonatán y a todos sus siervos para que matasen a David. Era la meta de Saúl, matar a David. Ahora noten, Saúl lo perseguía. Vayamos a 1 Samuel capítulo 23, el versículo 26. 1 Samuel 23, el versículo es el 26. La palabra de Dios nos dice así: y Saúl iba por un lado del monte y David por el otro. Y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Ahora note, en 1 Samuel dice que David y su gente estaban encerrados para ser capturados por Saúl. Saúl pensaba que ya lo tenía. Noten lo que dice el Salmo 17, el versículo 11. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. David está pidiendo por salvación de sus problemas. Él se ve acorralado. David pide protección. Un versículo que muchos conocemos. El Salmo 17, el versículo 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndame bajo la sombra de tus alas. David pide protección, como uno protegería sus ojos al ser atacado. Hermanos, cuando alguien ataca, cuando alguien te esconde, te asusta, y lo primero que hacemos es cubrimos los ojos. Queremos proteger los ojos. Es algo natural. Yo quiero decirte que David está pidiendo protección como uno protegería los ojos al ser atacado. Pide protección como un polluelo bajo las alas de su madre. Porque dice el Salmo 63:7, porque has oído mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hermano, pide por protección. La última parte de la oración de Jabes, ahí en 1 Crónicas, capítulo 4, el versículo 10, nos dice: líbrame del mal para que no me dañe. Entonces David ora a Dios con un corazón sincero y pide sostén, misericordia, salvación, protección. Hermano mío, has estado orando en este tiempo de pandemia. Ore a Dios, ore por ese sostén, ore por la misericordia de Dios, ore por salvación de tus problemas, ore a Dios por protección. Santiago nos dice en Santiago capítulo 4, el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, noten, porque no pedís. La barrera más grande de la oración es no orar. Ese es el estorbo más grande. Y una cosa aprendemos del Mesías aquí, que Él es el Mesías perfecto.
de labios y de corazón. Ahora quiero que noten, en segundo lugar, David reconoció. Primero oró y después reconoció. En primer lugar, David reconoce que Dios es el único que puede ayudarlo. Noten lo que dice el versículo 2. De tu presencia proceda mi vindicación. En el caso de David, él sabía que Dios era el que traería un veredicto de inocente al ver su caso, en que Saúl, el rey, lo acosaba sin causa. Pero este verso habla mucho más de David, sino del Mesías, quien era libre de toda acusación, como hemos visto en el punto anterior. David reconocía en segundo lugar que Dios vería las cosas en rectitud o equitativamente. Note lo que dice el versículo 2. La última parte, vean tus ojos la rectitud. Esa palabra, hermanos, habla de una forma equitativa. Dios nunca ve las cosas como nosotros los hombres. Algunas veces nosotros queremos taparle el ojo al macho. Algunas veces guiñamos el ojo. Algunas veces nos hacemos de la vista gorda, como que si no vemos. Algunas veces cerramos los ojos. Pero Dios, sus ojos ven la rectitud. Esa palabra rectitud quiere decir literalmente, Él ve equitativamente. Lo que David está diciendo aquí es que Dios sí ve lo que realmente somos. Podrás engañar a muchos. Abraham Lincoln dijo, podrás engañar a muchos algunas veces y podrás engañar a pocos muchas veces, pero no puedes engañar a todos todas las veces. Entonces David reconoce que Dios es el único que puede ayudarle. David reconoce que Dios ve las cosas equitativamente, con rectitud. David reconoce que Dios sí oye las oraciones de sus santos. Qué bueno que Él nos oye. Noten lo que dice el versículo 6 del capítulo 17. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Qué bello saber que cuando oro, Dios me escucha. Y Dios te escucha a ti también. Él hasta inclina el oído para estar seguro de estar escuchándote. Es una frase humana, pero nos ayuda a entender, Dios nos escucha. David reconoce quién es el hombre perverso. Noten el versículo 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. ¿Quién es el hombre perverso? Bueno, dice ahí, es un hombre de familia. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. El perverso no solamente es un criminal o un grupo que acosa a la sociedad. Puede ser tu vecino. El perverso es mundano, dice ahí, de los hombres mundanos. El perverso solo tiene este mundo como su porción, cuya porción la tienen en esta vida. ¿De qué está hablando David ahí? El hombre sin Cristo, lo más cerca que va a llegar al cielo es en esta vida. Es en este mundo. Qué bueno que lo más cerca que voy a llegar yo al infierno es ahora en esta vida. El perverso es aquel cuyo vientre está lleno de tesoros que Dios le ha dado. Mira lo que dice, cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Ahora, para entender ese versículo, vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el versículo 45. En Mateo capítulo 5, el versículo 45, Cristo hablando, dice,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Noten, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, hay que reconocer que Dios es bueno, aún con aquellos que son perversos. Entonces David ora, David reconoce y David confía. Noten lo que dice en el versículo 4. David confiaba que las palabras de Dios le iban a guardar en estos días malos. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Yo quiero decirte una cosa, David estaba guardando las palabras de los labios de Dios. El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. El Salmo 119, 9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tú y yo debemos confiar en la palabra de Dios. La Biblia te va a alejar del pecado, o el pecado te va a alejar de la Biblia. David confía en la palabra de Dios. David confía en que Dios es su ayudador. Noten el versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. ¿Quién puede librarnos del hombre perverso? Solo Dios. ¿Y cómo libra Dios al creyente del perverso? Bueno, él pueda que sale a su encuentro. En otras palabras, pelea con ellos personalmente. Pueda que los postre. Esa palabra quiere decir que los humilla. Pueda que los postre en una tumba. Pueda que los mate. Pueda que te libere con su espada. En una forma literal. Hermanos, Dios sí protege a los suyos. Deja que Dios se encargue de tus enemigos. Mira lo que dice el Salmo 121, versículos 1 y 2. No sabemos este texto, pero quiero leerlo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, pon tu fe en Dios. Dios contesta la oración de David. Vayamos otra vez a 1 Samuel, capítulo 23. Recuerden que lo tienen acorralado. Bueno, ahí en 1 Samuel, capítulo 23. Empezando ahora con el versículo 27 y vamos a leer hasta el versículo 29. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos, y por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalesot, que dice peña de división. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engad. ¡Wow! Dios lo libró. Dios mismo con su espada trae a los filisteos. Y Saúl tiene que salir a defender al país de esta incursión de los filisteos. Y David sale libre. David confiaba en Dios. David confiaba que algún día vería el rostro de Dios. Noten lo que dice el Salmo 17, el versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a David, no importando lo que pasara,
tenía la confianza de que si la muerte le tocara, vería el rostro del Señor. Él vería a Dios porque él no estaba pensando en que, a lo mejor voy al cielo, o a lo mejor voy a la gloria, o a lo mejor voy al paraíso. No. Él vería a Dios en justicia, no teniendo su propia justicia, pero una justicia imputada por Cristo. Dice Filipenses capítulo 3, el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Segunda de Corintios 5, 17 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. David sabía que era justificado. Por eso decía, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Tienes tú la seguridad de que ausente del cuerpo, presente para con el Señor? ¿O tienes dudas? ¿O arregle esas dudas hoy? David no solamente confiaba que iba a ver a Dios porque había sido justificado, pero David confiaba en la resurrección. Note lo que dice la última parte del versículo 15. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, no solamente confiamos que veremos a Dios en justicia. Hemos sido justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Las paces se han hecho entre Dios y yo. Yo antes era su enemigo, pero Él me ha salvado. Y por su gracia, su misericordia, ahora soy su hijo. Tengo paz que cuando muera voy a estar con Él. Pero no solamente tengo esa paz, tengo paz que algún día, si yo muero antes de que Él venga, ese cuerpo va a ser resucitado. 1 Juan capítulo 3, el versículo 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios por la confianza que no solamente David tenía en Dios, pero tú y yo tenemos en Dios, al haber puesto nuestra fe en Él. Entonces tenemos a David. Él está orando, recordando algunas cosas y confiando en el Señor. Buen patrón para nosotros. ¿Estás orando tú? 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Estamos reconociendo las verdades bíblicas de quién es Dios y cómo obra y oye nuestras oraciones. El Salmo 100, el versículo 3 nos dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Oh, reconoces la verdad bíblica de que tú perteneces a Dios. ¿Estás confiando en el Señor? Confiemos en Él, en su palabra, en su poder. Si no conoces a Cristo y el perdón de tus pecados, hoy yo te invito en esta hora, acepte a Cristo. Quizá quieras hacer esa decisión en este momento. Nomás cierra los ojos donde tú estás. Dile a Dios, Dios, yo soy pecador. Yo no puedo salvarme. En esta hora me arrepiento y pongo mi fe en ti. Porque sé que Cristo murió por mis pecados. Derramó su sangre para lavar mi corazón. Y en mi corazón acepto que
que Él resucitó de los muertos y vendrá otra vez. Quiero recibirlo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que hayas hecho esa oración. Si lo hiciste de corazón, eres salvo. Tú vas a poder ver el rostro de Dios en justicia. O la persona que no hace esa oración, la persona que no recibe a Cristo como su Salvador, la persona que no se arrepiente de sus pecados, van a ver a Dios, pero van a verlo en juicio, no en justicia. Van a verlo en el juicio del gran trono blanco. Qué terrible va a ser eso. Si eres creyente, se está viendo tu fe. David en las malas creía en Dios y Dios obró. Me pregunto cuántos durante este tiempo de pandemia han perdido la fe. Ya no creen en Dios. Hablé con uno de los hermanos en nuestra iglesia y me dijo, hermano, ¿cuándo puedo regresar a la iglesia? Y yo le dije, bueno, pues tú puedes regresar cuando quieras. Ay, hermano, nomás eso esperaba. Con el domingo él va a estar aquí. ¿Dónde está tu fe? Qué triste que tenemos fe en el hombre que tiene el restaurante y no sabemos si limpiaron correctamente. Aquí desinfectamos cada vez que alguien entra y cada vez que alguien sale. Desinfectamos. Tú lo sabes cómo son aquí. A lo menos sabes el protocolo nuestro. Ven a los cultos. Te animo. ¿En quién tienes fe? David oró, recordó y confió. Qué bonito salmo para este tiempo. Yo espero que lo subrayes, lo marques, lo pongas ahí como uno de tus salmos favoritos. Yo quiero animarte. Sigue adelante. El domingo se acerca. Podremos vernos otra vez. Que Dios te bendiga.